Estás escuchando El Rompeolas. Bueno, seguimos adelante en esta mañana que amanecía primero con un poquito de sol, pero que parece que se está nublando a medida que avanza el día. Bueno, nos vamos a hablar ahora con Laura Fuentes. Ella es coordinadora de Podemos Canarias. Y con ella vamos a analizar un poco qué está pasando o cuál es la realidad de estos momentos del mundo del mundo de la izquierda del Partido Socialista, digamos, aquí en Canarias. Últimamente se habla muchísimo y en fin, vamos a ver una parte de la izquierda que es Sí Podemos Canarias, a ver qué opina Laura y su grupo. Laura, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, antes que nada tengo que felicitarte. Yo creo que todo el mundo, yo creo que la inmensa mayoría de los canarios, porque gracias a una iniciativa de Sí Podemos Canarias, parece que la paga vitalicia que se le iba a pagar a los expresidentes del gobierno, pues se ha echado un poco para atrás, ¿no? Pues sí, la verdad que desde que vimos el reglamento, nosotros no estamos en la mesa del Parlamento, pero desde que vimos esa modificación del reglamento que siempre se hace a final de legislatura, vimos algunas cosas raras como esa, ¿no? Generar la misma situación que en el Estado, ¿no? Que un expresidente, ¿no? Perdón, pueda cobrar una paga vitalicia, y yo creo que no ha lugar, ¿no? Es decir, que no tiene sentido en el siglo XXI, ¿no? Ni en el Estado ni en ningún lado. Así que por suerte nuestra enmienda ha sido aprobada y ha hecho de repensar al resto de grupos y tendremos un reglamento más justo, ¿no? De hecho, una de las cosas que todavía no hemos conseguido, pero que vamos a seguir peleando, no es solo que los expresidentes no cobren un sueldo vitalicio, porque no son reyes ni nada así, tienen que ser personas normales, ¿no? Sino también vamos a pelear por y los reyes tampoco. Tampoco, ¿no? Claro. Vamos a pelear por conseguir que sean trabajadores normales, ¿no? Que cobren, que tengan su cotización y que de alguna forma pues puedan cobrar incluso pues paro cuando terminen y demás, pero que no tengan que cobrar una indemnización, que no sea una indemnización millonaria, que no tengan ningún privilegio de más, que simplemente facilite que cualquier persona pueda hacer política, pero que no se le dé ningún privilegio de más a nadie por el mero hecho de estar en política. Fíjate, pero incluso eso, recuerdo que algunos expresidentes no lo veían tan claro, ¿no? O sea, pensaban que sí tenían derecho a esa paga, ¿no? Claro, pero es que hay que repensarse los privilegios, ¿no? Estamos en política para servir, ¿no? De alguna forma, es decir, o esa debería, creo, entiendo yo, ¿no? Que es la filosofía. Cuando tú estás en política es para darle algo a la ciudadanía porque tienes un proyecto de Canarias o de ciudad o de lo que sea en tu cabeza, pero no para llevarte un beneficio. Es decir, obviamente tendrás que ser remunerado porque tienes que vivir, ¿no? Pero vamos, los salarios ahora mismo de las personas que están en política son lo suficientemente dignos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sobre todo si los miras en comparación a la población en general, para necesitar ningún otro privilegio, sí, pero... y mucho menos uno que sea vitalicio. Claro que son dignos, claro, pero aún siendo dignos, pues debe ser inherente al ser humano, ¿no? La tentación hacia la lata del gofio lo vemos diariamente, ¿no? O sea, sí, sobre todo últimamente, lo que estamos viendo, ¿no? Lo que uno no termina de entender es qué vocación tiene que tener una persona, ¿no? Que se ha decidido dedicar a la política con el sacrificio que supone personal, con el coste incluso que puede ser personal, cuando realmente tú lo que quieres es llenarte los bolsillos. Pues para eso te generas una empresa, te generas tu chiringuito y te generas lo que tú quieras. Pero Laura, cuando tú... Claro, pero yo digo, Laura, pero... yo creo, no sé, por definición, ¿no? Yo creo que cualquiera que se acerca, pues por primera vez, lo que quiere, me imagino yo, tendrá en la mente eso que tú estás comentando, ¿no? De aportar, de nuevas ideas, de no sé qué, ¿no? Pero con el paso del tiempo acaban muchos, bueno, afortunadamente no hay casos que sí, ¿no? Que todos lo vemos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que luego el sistema está tan corrupto que al final acaban haciendo lo mismo que estaban haciendo, porque no se entra a limpiar, sino que un poco es el propio sistema el que absorbe a mucha gente, ¿no? Si te digo la verdad, yo no lo sé porque no lo he vivido en primera persona. No sé si precisamente por los valores que una tiene, por venir de donde viene, igual no entra dentro de esos bucles y quizás la vieja política sí que te lleva a ciertas inercias, ciertos partidos.
No sabría decirte porque la verdad que yo no tengo esa experiencia. Mi sensación ha sido al contrario, cada vez más de darte cuenta del privilegio que es estar en política, de la necesidad de que más gente esté en política, porque todo es política, aunque nos hagan muchas veces rechazar la política, es central en la vida de todas, y de la necesidad de servicio público, pero como un funcionario. Es decir, lo mismo exactamente, ¿no? Como diría lo mismo una persona que tiene que trabajar de 8 a 2 o lo que sea, que cobra un salario a final de mes y que tiene que dejarse la vida, bueno, no la piel, ¿no? Pero por lo menos sí trabajar con ganas, con esmero, con vocación de servicio público, porque lo que estamos hablando es de dinero público, de nuestro sueldo asegurado a final de mes, y tienes que ayudar a que la comunidad autónoma, en nuestro caso, ¿no? Por ejemplo, donde yo estoy al menos, tire para adelante, desde tu lugar pequeñito, aunque sea en una dirección general chiquitita, o aunque sea en un servicio pequeñito, o en un ayuntamiento pequeñito, da igual. O sea, tenemos todos que tirar adelante para mejorar la economía, ayudar a las familias, ayudar a autónomos y emprendedores, facilitarle la vida a la gente que trabaja con lo público. Claro. Si todas trabajáramos con esa vocación, creo que viviríamos en una sociedad mejor, ¿no? Claro, lo que pasa es que si bien ese discurso es el idóneo y el perfecto, ¿no? Pero después, claro, luego lo que vemos con otros ejemplos, que es todo lo contrario, y el tema, y yo creo que es lo más terrible, es que la población, desgraciadamente, no vea quizá la opción que tú estás defendiendo, sino que lo que estamos viendo es casi que lo otro, ¿no? Pensando que todos son iguales, que esto no se puede creer, que toda esta historia, ¿no? Claro, es que además yo creo que hay un mito, ¿no? Como la política parece, no nos enseñan en clase, ni en casa, ni en ningún lado, que todo es política, ¿no? Sino parece que la política es esa espectáculo que vemos en el Congreso, pues los rollos entre partidos, la pelea, el yo más, tú menos, ¿no? Pero es que eso no es política, eso es, bueno, el show comunicativo, ¿no? Eso va, yo creo que en otro corte, ¿no? De cosas, pero sí es verdad que deberíamos intentar entre todos los partidos, esto debería ser como quien diría un pacto por la dignidad de la política, ¿no? Del nivel político, en el que sobre todo para ganar legitimación de alguna forma, porque la política institucional está muy deslegitimada, ¿no? Precisamente por especulación, por corrupción, por megaproyectos que no tienen sentido, por hacer de la política tu arma para pues ganar dinero, pues tener repercusión, pues estatus, y después cuando te encuentras a gente que no evade eso, ¿no? Porque no todos los políticos somos iguales, porque la política sí sirve para cambiar ciertas cosas, dices, uy, espérate, pues no, seguro que esta es igual que los demás. Pues no. Por suerte hay gente en política, y diría que en diversos partidos y en diversos sitios, que está a la altura. ¿Qué pasa? Que la que hace ruido, la que da noticias, es la que no está a la altura. Claro, total. Bueno, Laura, cuéntanos cómo está la situación de esta izquierda del Partido Socialista, que ya lleva en el candelero mucho tiempo, bajo mi punto de vista, sin una clarificación. Todo el mundo de ese sector político pide a gritos esa unidad. No sé, particularmente no la veo venir, ¿no? Bajo tu punto de vista, ¿cómo se ve desde Sí Podemos Canarias? Pues mira, nosotras, yo siempre me hago la misma pregunta, ¿no? Realmente, si el PSOE es de izquierdas, ¿y qué hay después, o al lado, o detrás, o más a la izquierda del PSOE, ¿no? Pero Podemos Canarias, en ese sentido, desde hace un año, en marzo del año pasado, nos marcamos en nuestros órganos, ¿no? La idea de tener una unidad de la izquierda a partir del PSOE, ¿no? Por decirlo así, lo más amplia posible. Ha sido un año de trabajo duro, con altibajos, con momentos en el que uno pensaba pues que probablemente la unidad sí que se daría, en el que yo me he sentido muchas veces muy ingenua, pero también vamos a conseguir por primera vez la unidad de toda la izquierda en Canarias, pero también muchas veces pues decir, pues al final estamos hablando de lo de siempre, ¿no? De puestos arriba y abajo, de politiqueo, en programas estamos todos de acuerdo, pero al final hay gente que solo le interesa pues el puesto o el cargo, o incluso destrozar a Podemos por ese cierto rencor que hay mucha gente que tiene de cuando apareció Podemos, vino y lo arrasó todo, y ahora pues no sé si hay que vengarse o no, pero por lo menos no facilitarle la vida a Podemos, y si Podemos
pues desaparece, como parece que incluso, ¿no? Más de uno ha querido durante mucho tiempo, ¿no? Es que llevamos 9 años de vida y yo he escuchado tantas veces aquello de podemos desaparecer, va a dejar de existir, va a tener malos resultados, y uno piensa, súper, llevamos 9 años, o sea, no sé, que esto de que siempre te digan que vas a morir, pero tú sigues, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, yo creo que la situación de la izquierda en Canarias siempre ha sido complicada, siempre ha sido intensa, lo es en todo el Estado, ¿no? En todas las comunidades. Son complejas, ¿no? Para poder llegar a un acuerdo, pero por suerte ahora mismo tenemos, yo diría, un logro, un punto, ¿no? Que es un acuerdo con Izquierda Unida y Podemos Canarias en todos los niveles institucionales, porque solo nos habíamos presentado juntas en los ayuntamientos, por ejemplo en La Laguna o en Las Palmas o en Santa Cruz, pero no nos habíamos presentado juntas a nivel insular y a nivel autonómico. Entonces, para nosotras este logro ha sido, pues, la verdad que positivo. Creemos que era lo suyo desde hace tiempo, pero bueno, en las anteriores elecciones no nos pusimos de acuerdo, y en cambio en 2015 y en 2019 sí nos pusimos de acuerdo con Sí se puede, y nos hemos presentado conjuntamente, y en esta ocasión pues también iremos con Sí se puede. Por tanto, hay una parte de la izquierda que sí que es unida y que sí ha intentado la unidad, que nos gustaría que fuera más amplia, obviamente, ¿no? Y por eso se ha invitado y se sigue tendiendo la mano a muchas más fuerzas. Lo que pasa es que es verdad que cuando uno mira el calendario dice que quedan 3 meses, o sea, no podemos estar permanentemente hablando de unidad a la izquierda en vez de hablar de propuestas, de programas, de políticas. Pero ¿y la otra parte de la izquierda también diría lo mismo? Digo que la otra parte de la izquierda también diría lo mismo. Nosotros hemos intentado buscar la unidad y no se ha podido. Pues no lo sé, supongo que sí, que cada uno dentro de su forma de ser o de su parecer, pues habrá buscado la unidad. Es verdad que hay casos diferentes, ¿no? Por ejemplo, ECO y Más Canarias han estado en una mesa durante mucho tiempo con nosotras. Ahora mismo ECO ha dicho que va con Drago, y Más Canarias, pues, se encuentra en una posición quizá intermedia, ¿no? Intentando buscar una unidad más allá. Y por ejemplo, Drago ha sido continuamente invitado pues a las mesas de confluencia y siempre ha rechazado asistir. Entonces, de alguna forma, pues nosotros hemos hecho un intento, ¿no? Importante de sentarnos, de escuchar, de buscar, de negociar, y después hay pues quien quizás lo hace más o lo hace menos, ¿no? Pero yo creo que ahí lo decisivo y lo que no se nos puede olvidar a ninguna fuerza política es que es la ciudadanía el 28 de mayo que nos va a poner a cada uno en su lugar, y que hacernos trampas al solitario obviando la ley electoral canaria, que es bastante complicada, que la división perjudica, y obviando la realpolitik que dicen, ¿no? Eso de pues ver las tendencias, ver las encuestas y ver los posibles escenarios. Estamos en el 28 de mayo ante un posible escenario en el que gobierne el PSOE y Coalición Canaria. Sería un drama, ¿no? Auténtico, volver, por decirlo así, a las tendencias que caducas, ¿no? Que hemos venido heredando casi 30 años, ¿no? Unas formas de gobernar muy particulares, muy, no diría surrealistas, pero sí haciendo de las instituciones, ¿no? Precisamente lo que hablábamos antes, ¿no? Esa perversión de que no parezcan que sirven para trabajar con la ciudadanía, sino para el lucro, los intereses o los proyectos de un par de personas que están en política. En cambio, la otra opción es seguir gobernando, que es por la que nosotras abogamos, ¿no? Ojalá con más fuerza, ¿no? Es decir, con más consejería, con más políticas, con más propuestas, como puede ser pues implantar una cotasa con una línea roja importante que sea seguir, ¿no? Por ejemplo, continuar con pues ese aumento de personal en la administración pública, con esta tendencia de aumento de presupuesto para las ayudas sociales, los derechos sociales, la renta ciudadana, o como hemos hecho en cultura, básicamente de las 4 o 5 leyes que saca el gobierno, más de la mitad son nuestras y son asegurando presupuestos, asegurando condiciones dignas a los creadores del mundo de la cultura, asegurando a la ciudadanía el derecho de que venga una crisis, venga quien venga a gobernar, hay presupuesto para cultura pública, ¿no? Y por ejemplo, eso a mí me parece muy importante, es algo de lo que yo sé que no se habla demasiado,
pero de eso debería estar hablando la izquierda, y no de divisiones, y no de nuestros problemas, y no de nuestro ombligo, ¿no? Y de echarnos en cara, pues, la unidad o no la unidad. Pero es verdad que lo deseable, y una vez más Podemos Canarias en ese sentido, tenderá la mano, sobre todo porque nos sentamos a hablar con todo el mundo, porque lo que queremos y lo que debe decidir el resto de fuerzas es para qué estar en política. Nosotras lo dijimos muy claro desde nuestro nacimiento, va en nuestro ADN, y es estar en los gobiernos para cambiar las cosas, para hacer posible mejoras en la vida de la gente corriente. Y para eso solo puedes estar en el gobierno. Estar en la oposición, estar en una esquinita, muy cómodo, sin contradicciones, sin limitaciones, pero es de alguna forma quedarte, ¿no? Pues en esa situación de dignidad absoluta, de propuestas muy contundentes, pero que realmente no le van a cambiar la vida a la gente. Por eso para nosotros es tan importante que la izquierda a veces decida qué quiere hacer. ¿Quiere gobernar con las contradicciones y las limitaciones que supone? Porque no vamos a gobernar por ahora, ojalá en un futuro sí, ¿no? Pero con una mayoría absoluta. No voy a implantar mi programa, no voy a hacer mi ley de cotasa, sino va a ser una ley negociada, como es casi todo en política, aunque nadie nos lo haya explicado, ¿no? Mira, un oyente me dice, dice, parece mentira que sabiendo la que se avecina, con el posible gobierno que pueda haber, no sean capaces de unirse porque aún admitiendo las diferencias que hay entre los grupos, siempre tendrían muchas más cosas que les unen que los separan, y la propia gente se los pide y se los exige. Totalmente de acuerdo. Yo creo que en ese sentido yo siempre le he pedido un poco de, quizá de alturas de miras, ¿no?, al resto de compañeros y compañeras que están en la izquierda. Yo no vengo de ningún partido, no militaba antes de Podemos en ninguna otra organización. Fue Podemos, y siempre digo, ¿no?, que fue Zapatero el que me hizo casi esa reacción, ¿no?, de indignarme y politizarme de alguna forma. Y creo que los matices que podemos tener en la orgánica o incluso en la política nos enriquecen, ¿no? O así debiera ser. Por tanto, deberíamos hacer un esfuerzo importante en la confluencia, y que no pase todo por, de alguna forma, sacrificar a nadie, por los puestos, por la horizontalidad. O sea, llama la atención, la izquierda siempre sabemos como muy puros, ¿no?, de alguna forma, y no nos importa igual tanto el sillón, sino las políticas que se lleven a cabo, pero después para negociar, al final, ¿cuáles son los problemas, no? La política no es el problema, el programa no es el problema. Entonces, bueno, creo que lo que hablaba antes de la Realpolitik, aquello de para una campaña hace falta dinero, para una campaña hace falta, pues, redes sociales, hace falta cargos o por lo menos candidatos y candidatas importantes. Nosotras, la verdad, que por suerte en Podemos hicimos las primarias en octubre, y de alguna forma nos hemos sentido como muy liberadas en el resto del proceso, porque ya tenemos claro quiénes son nuestras personas de referencia, tenemos una organización mucho más fuerte y consolidada, unos municipios donde tenemos una estructura que hace años no teníamos, porque Podemos surgió, ¿no?, de arriba abajo, de alguna forma. Y en ese sentido yo creo que tenemos un panorama, no sé si positivo, pero por lo menos al que pelear, ¿no? O sea, hay una opción todavía. Yo lo que creo es que la izquierda debería intentar ser una propuesta seria, coherente, con propuestas que le haga frente, por ejemplo, a ese gobierno posible de PSOE de coalición, o a uno aún más negativo, en mi parecer, ¿no?, en el que estuviera, pues, coalición, Partido Popular, incluso Vox, ¿no? Esas encuestas, yo soy socióloga por de formación casi profesional, pues una mirada a las encuestas casi en clave más política, de ciudadana de a pie, y de lo que le pueden afectar retrocesos políticos, en valores, en medidas, ¿no?, de apuesta por lo público, que casi en mi perspectiva como persona de mujer de izquierda, ¿no?, que lo que quiere es hacer, pues, como digo, propuestas valientes como regular el alquiler, regular el alquiler vacacional, como por ejemplo limitar la compra de vivienda para personas no residentes, ¿no?, que estamos viendo que generan una especulación, ¿no?, y una oferta y demanda, pues, que hacen encarecer los precios al final. Entonces,
este tipo de problemas, lo que se necesita es una izquierda fuerte, un gobierno progresista fuerte, convencido y que haga este tipo de propuestas, porque si no nos quedaremos en lo de siempre, en un gobierno que más o menos, que decepciona un poco, que no termina de ser lo realmente progresista que debería, ¿no? Que no se diferencia tanto de otra fuerza o otro color político, y para eso es para lo que deberíamos estar la izquierda, ¿no? Claro, porque evidentemente la que pregunta que yo te quería hacer ahora, por ejemplo, el estar en el gobierno de alguna manera o apoyar el gobierno de alguna manera, pues están también rubricando cosas que hace el gobierno, que la gente dirá, oye, pues aquí no llegaron ustedes para hacer lo mismo, sino para hacer una alternativa. Sin embargo, al estar dentro del mismo grupo, pues, ¿cómo se diferencian las cosas? Es un poco difícil, ¿no? Totalmente, las limitaciones y las contradicciones que supone estar en un gobierno, ¿no? Además en un gobierno en el que no tienes mayoría absoluta, un gobierno de 4 fuerzas políticas, es complicado, ¿no? A nosotros, y con razón, ¿no? Muchas veces nos echan en cara que a lo mejor hablamos de políticas o de propuestas, ¿no? De, por ejemplo, para la limitación del turismo o la limitación del precio de los alimentos o cosas así, y nos dicen, acuérdense que están en el gobierno, y es como, ya, pero obviamente yo tengo 4 diputados de 70 y tengo una consejera de más de 10. Entonces tengo la fuerza que tengo y por eso hay que tener más fuerza y por eso la unidad es tan importante y es tan importante que la gente sepa lo que estamos haciendo, porque precisamente, bueno, pues no estás en una posición cómoda, estás en un gobierno en el que o que tus compañeros o compañeras de gobierno de alguna forma pues siguen apostando por modelos caducos, modelos que no son tan sostenibles, por megaproyectos, ¿no? Por ejemplo, del motor, ¿no? Que el Partido Socialista en Tenerife lo ve como una opción y que se deja, ¿no? Quizás esa tendencia de Arriaga, que haya sido su megaproyecto estrella para ser conocido, lo que supone es una vulneración de una zona protegida canaria, de una zona de dinero público que podría ser para vivienda o para cualquier otra necesidad básica de la ciudadanía, y se genera un circuito del motor que no solo rompe nuestro medio ambiente, sino que no va a generar ninguna riqueza, porque tenemos los modelos, ¿no?, que estamos viendo en el resto del Estado o incluso fuera de España, en los que hay que rescatar a este tipo de proyectos porque no dan beneficio, suponen mayor gasto público. Esa es la forma de hacer política de algunos y la forma de hacer política nuestra, que es hacer políticas que no siempre van a llegar, que no siempre podemos aprobar como nosotros queremos, pero hace 4 años, yo es que nunca me olvidaré, Fernando Clavijo, siendo presidente, ¿no?, de Canarias, nos dijo que la renta ciudadana era imposible y que era cronificar la pobreza, y a día de hoy es una ley real de este gobierno y que se empieza a implementar en marzo, ¿no?, que hace que gente que cobraba 400 o 500 euros cobre el salario mínimo, que es casi el doble, con lo que ha subido los precios de los alimentos y lo que ha subido absolutamente toda la vida, ¿no? Y genera que muchas personas, por ejemplo, que están en pobreza o en situación vulnerable, es decir, llegar a final de mes de aquella manera, ¿no?, es decir, un poco torcido, haciendo casi malabares, pues que no tengan esas dificultades. Es decir, mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, mejorar las condiciones del turismo, subir el salario mínimo, los ERTE, este tipo de políticas, obviamente quizás no son perfectas, no conseguimos subir el salario mínimo como quizás Podemos quisiera, pero aún así, que en los últimos 5 años haya subido más el salario mínimo que en los últimos 20, que hayamos pasado de 700 a 1.000 y pico euros, 1.080 euros, es un avance, pero queda mucho por conseguir. Para eso, pues obviamente la ciudadanía tendrá que decidir y tendrá que ver si, por ejemplo, la crisis de 2008, cómo se gestionó, cómo se recortó, cómo se quedó muchísima gente en el paro, cómo muchas jóvenes se tuvieron que ir de las islas, y en esta crisis, ¿no?, es decir, la pandemia, la erupción volcánica, todo lo que ha pasado, la guerra, la subida de precios, con, te digo, errores y con todos los problemas que un gobierno progresista en el Estado y en Canarias puede tener, pero se ha defendido lo público y se ha defendido a la gente. Y para que se siga haciendo, para que no se privatice la sanidad, para que todos tengamos condiciones laborales dignas, lo que necesitamos son gobiernos progresistas. Bueno, pues nada, Laura, hemos acabado. Entonces ya damos por hecho que no va a haber esa unidad. Yo creo que está claro que cada uno va a caminar en dos sectores, ¿no? Podemos siempre va a seguir tendiendo la mano. Entendemos que queda muy poquito tiempo, ¿no? Quedan 3 meses para las elecciones, pero Podemos no se rinde, ¿no? De alguna forma nosotras, si tenemos que presentarnos, lo haremos.
nos vamos a presentar con Izquierda Unida y con Si Se Puede, eso está clarísimo, pero seguimos teniéndole la mano a la izquierda que tenga estos objetivos, ¿no? Lograr mejorar la vida de la gente, algo tan ambicioso y tan humilde. Y ojalá nos pongamos de acuerdo, pero si no, pues por lo menos que la gente tenga claro que el 28 de mayo va a haber una papeleta de Podemos con estas premisas, ¿no? De servir a la ciudadanía. Pues nada, Laura, feliz fin de semana y gracias por haber estado en el Rompeolas, ¿vale? Igualmente, un placer siempre. Vale, gracias, chao.